Su nombre es Desmond Doss. Nació en el año 1919 en un hogar con firmes convicciones religiosas. Este joven o este hombre joven fue testigo de los actos horribles y como también de las consecuencias de la guerra, pues su papá había servido en el ejército de los Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Sin embargo, a pesar de esta situación familiar, en ningún momento esto desalentó a que Desmond se enlistara en el ejército de los Estados Unidos como médico militar. Muchos jóvenes en aquella época se enlistaban o se anotaban en la milicia porque tenían el deseo o quizás la satisfacción de matar a algún nazi. Pero Desmond era un joven diferente, tenía un punto de vista distinto y era tan diferente que incluso causó problemas desde el inicio de su entrenamiento militar. La participación de este soldado en la Segunda Guerra Mundial tuvo un rol inusual, porque mientras que la gran mayoría, o más bien dicho, todos los estadounidenses o los soldados americanos utilizaban armas para defenderse en contra del enemigo, Desmond desde el inicio de su entrenamiento rehusó utilizar o portar algún arma de fuego. A pesar de que su objetivo era ayudar a los soldados heridos, pues quería brindar cierto servicio militar, fue siempre criticado por esa decisión de no portar ningún arma. Fue tanto la controversia o el problema que tuvo que desde los altos mandos hasta personas de su mismo rango le criticaban su obsesión o quizás más que obsesión, su convicción de no utilizar alguna arma. Se corría el rumor, incluso hasta las apuestas, que Desmond no duraría ni siquiera un minuto en el campo de batalla. Esta convicción estaba muy arraigada en las enseñanzas de los 10 mandamientos, sobre todo en el 6º mandamiento, el cual dice: no matarás. Pero para sorpresa de muchos, aquellos quienes dijeron que no duraría ni siquiera un minuto en la batalla, Desmond se convirtió en un soldado o en un héroe inesperado. La batalla que se llevó en la isla de Okinawa, Japón, Desmond, sin lanzar o disparar una sola bala, este varón salvó a 75 soldados heridos. Amados hermanos, la historia verídica de este varón simplemente nos hace reflexionar que en la vida cristiana Dios siempre utiliza tanto a hombres como a mujeres completamente inesperados para realizar su obra. Porque cuando el objetivo es cumplido a través de estos hombres y mujeres, el único que se lleva la honra y la gloria es nuestro Dios. Y esta es exactamente la historia que vamos a estar leyendo a continuación de dos jueces, quizás uno mucho más largo que el otro, llamado Ahod, y el segundo, Samgar. Hombres que nadie del pueblo de Israel se imaginaron que Dios los utilizaría para librar al pueblo de la opresión. Les voy a pedir que ahí con su vista vamos a estar leyendo un par de versículos simplemente para tener una idea en general de lo que vamos a estar hablando. Versículos del 12 hasta el 23 del capítulo 3, y después vamos a saltarnos unos par de versículos para leer el último versículo, que es el 31. La palabra de Dios dice así: Jueces capítulo 3, versículos desde el 12 hasta el 23 y después versículo 31. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, porque habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Y Eglón reunió consigo a los amonitas y a los amalecitas. Fue y derrotó a Israel, y se apoderaron de la ciudad de las palmeras. Y los israelitas sirvieron a Eglón, rey de Moab, por 18 años. Versículo 15. Pero los israelitas clamaron al Señor, y el Señor les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, el benjamita, el cual era zurdo. Y los israelitas enviaron tributo
con él a Eglón, rey de Moab. Ahod se hizo una espada de 2 filos de un codo, 45 centímetros de largo, y la ató en su muslo derecho debajo de la ropa. Y presentó el tributo a Eglón, rey de Moab, y Eglón era un hombre muy grueso. Cuando Ahod terminó de presentar el tributo, despidió a la gente que había traído el tributo, pero él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: tengo un mensaje secreto para usted, oh rey. Guarda silencio, le dijo el rey, y todos los que le servían salieron. Ahod vino a él cuando estaba sentado solo en su sala de verano. Y Ahod dijo: tengo un mensaje de Dios para usted. Y él se levantó de su silla. Ahod alargó la mano izquierda, tomó la espada de su muslo derecho y se la hundió en el vientre. Y la empuñadura entró también tras la hoja, y la bordura se cerró sobre la hoja, pues no sacó la espada de su vientre, y se le salieron los excrementos. Entonces salió Ahod al corredor, cerró tras sí las puertas desde la sala de la terraza y les pasó el cerrojo. Versículo 31. Después de Ahod vino Samgar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Amados hermanos, la primera enseñanza de esta historia que vamos a ir desmenuzando poco a poco es la siguiente: cuando el hombre se siente más fuerte, Dios termina demostrándole lo débil que es. La corta memoria y rebelión del pueblo de Israel volvía a causar estragos en la vida de muchos israelitas, como acabamos de leer. El escritor nos señala que Dios fortaleció a uno de los enemigos de Israel, permitiéndole invadir el dominio de los israelitas. Probablemente cuando este libro fue dirigido a la primera audiencia, a los israelitas quienes estuvieron leyendo por primera vez este libro, causó la sorpresa que el enemigo no se trataba nada más que de un familiar. ¿Cuántos de nosotros de repente tenemos esa desgracia, ¿no? Que nuestros enemigos están dentro de nuestra misma familia. Bueno, pues ahora podemos tener esa empatía con el pueblo de Israel. Pues resulta que Eglón, el rey de Moab, los moabitas, eran descendientes de Lot. ¿Y quién era Lot? Bueno, nada menos que el sobrino de Abraham. Y solamente para hacer un recordatorio, los israelitas provenían de Abraham. Así que había cierto parentesco. En el libro de Deuteronomio, capítulo 2, Dios le prohibió al pueblo de Israel atacar e invadir la tierra de Moab, porque Dios no les había dado esa tierra a su pueblo. Por lo tanto, que el Señor fortaleciera a Moab y le permitiera invadir era un golpe al orgullo del pueblo de Dios. Porque mientras que Dios le estaba prohibiendo a Israel invadir a Moab, Dios había fortalecido a Moab para que viniera y tomara posesión de la tierra de Israel. Hay un dicho que quizás seguramente tú lo has escuchado, que dice lo siguiente: que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Muy bien, aquellos que ni se lo saben. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y eso es prácticamente lo que leemos aquí. Este rey llamado Eglón encontró en los amonitas y en los amalecitas un enemigo en común llamado Israel. Se nos dice que hicieron alianza. Y esta humillación militar de Israel se acentuó más cuando estos hombres, estas naciones, vinieron y les quitaron la ciudad de Las Palmas. Para aquellos quienes quizás seguimos aprendiendo, resulta que la ciudad de Las Palmas también era conocida como la ciudad de Jericó. Esta historia, seguramente nosotros recordaremos, donde Dios, a través de Josué y un acto milagroso, se caen los muros de Jericó y Dios les da a conquistar esta ciudad amurallada.
Hermanos, probablemente la invasión o el deseo de la codicia de querer este lugar se debió por varios factores, de los cuales simplemente voy a hablar de dos por la cuestión del tiempo. Pero el primero, resulta que la ciudad o este territorio de Jericó era un lugar fértil. Y como todos sabemos, aquellos pueblos pues buscaban tierras para poder sembrar, como también poder tener sus animales. Por lo tanto, esto era un lugar muy codiciado por las diferentes naciones. En segundo lugar, tenemos que después de que los muros de Jericó se cayeron, Josué, el líder, después de Moisés, pronunció una maldición para todo aquel israelita que decidiera reconstruir o levantar de nuevo las murallas de Jericó. La razón es la siguiente. Era que el pueblo evitara caer en la idolatría. Pues resulta que era muy probable que los israelitas se sintieran tentados a reconstruir una ciudad que anteriormente en ese lugar se adoraban esos dioses. Y la tentación era de que una vez que se levantara los muros de Jericó, dijeran, bueno, ¿por qué no empezamos a adorar los dioses que anteriormente se adoraban? Por esa misma razón, Josué pronunció esta maldición para desmotivar y apartar al pueblo de Israel de caer en la idolatría. Estos dos factores, tanto el hecho de no tener un muro que los protegiera y la tierra fértil, fue probablemente los factores que Dios utilizó para que esta nación de los moabitas vinieran a tomar posesión de esta parte de la tierra de Israel. Lo leímos hace un momento y se nos dice que Israel fue oprimido ¿por cuánto tiempo? 18 años. 18 años este pueblo fue oprimido por el rey Eglón, rey de Moab. Anteriormente, si ustedes se acuerdan, en la historia y en la predicación pasada vimos que el pueblo de Israel tuvo 40 años de paz a través del primer juez llamado Otoniel. No sé ustedes, pero es probable que esta situación de paz o este tiempo de paz haya creado en el pueblo de Israel una cierta seguridad, que haya llevado a algunos a creer erróneamente que este tiempo de paz había sido causado por su habilidad o su fortaleza de someter a sus enemigos. ¿Y por qué suponemos esta situación o dónde llegamos a esta conclusión? Bueno, lo podemos ver porque en el texto nos dice que después de que murió Otoniel, dice que el pueblo de Dios hizo otra vez lo malo delante del Señor. En el capítulo 2 de este mismo libro aprendimos que los dos primeros capítulos son una introducción de todo el libro de Jueces. Y en el versículo 10, específicamente del segundo capítulo, se nos dice que se levantó una nueva generación que no conocía a Dios. Anteriormente dijimos que esta situación de conocer no se refería a una ignorancia, sino más bien a una actitud o a una decisión de incredulidad de lo que Dios había hecho por su pueblo. Por eso la gente volvía a pecar, porque no creía que esa paz que ellos habían experimentado provenía de Dios, sino que provenía de su propia capacidad de inteligencia para someter a sus enemigos. Amados, no es exactamente lo que pasa a veces con muchos de nosotros cuando llegamos a creer que todo lo que hemos logrado en esta vida es gracias a mi capacidad, a mi inteligencia, a lo que yo poseo. Son aquellas personas, amados, que detrás de una actitud humilde se esconde un corazón orgulloso. Son aquellos que están esperando el primer halago para empezar a dar su discurso lleno de narcisismo, donde empiezan a contar las innumerables hazañas de cómo hicieron para conseguir quizás la casa de sus sueños, de cómo tienen el trabajo que todo mundo desearía tener, pues el pago o lo que se da o lo que se ofrece en ese trabajo es muy bueno.
donde esperan los halagos para decir: mira lo estable que es mi familia, mira lo bueno que son mis hijos, cómo los he criado, he hecho un buen trabajo como padre. Mira lo bueno que soy en la escuela, los diplomas, las calificaciones, todo esto ha sido por mí. Amados, pero cuando más fuerte te sientes, cuando más seguro piensas que estás, es cuando el Señor te demuestra lo débil que eres. La enfermedad repentina, la bancarrota inesperada y los problemas imprevistos son las herramientas que Dios utiliza para recordarte tanto a ti y como a mí que Dios tiene el control de las cosas, que todo lo que tenemos y hacemos finalmente es por su misericordia. Así como Dios dio a Israel Jericó a través de una batalla, así también Dios, a través de una batalla, Dios le quitó a Israel Jericó. Esto nos debe de llevar a reflexionar en lo siguiente, mis queridos hermanos, es que cuando miras tus logros, cuando ves las cosas que has hecho en la vida, ¿dónde depositas tu confianza? ¿En Dios o en tus habilidades? Anteriormente mencionamos que fueron 18 años de opresión y de esclavitud. Amados, pero a pesar de esta situación y de la rebeldía del pueblo de Dios, Dios seguía escuchando el clamor de su pueblo. Si me puedes acompañar ahí en el versículo 15, dice de la siguiente manera: pero los israelitas clamaron al Señor y el Señor les levantó un libertador, Ahod, hijo de Gera el benjamita, el cual era zurdo. Amados, si los primeros lectores o la audiencia principal que fue dirigida a este libro les causó sorpresa de que sus enemigos eran un familiar cercano, mayor sorpresa les tuvo que causar cuando fueron informados que el libertador que Dios utilizó era una persona de la tribu de Benjamín, y no solamente eso, sino que era zurdo. Ustedes dirán: ¿y esto qué tiene que ver? Bueno, eso nos lleva a nuestra segunda enseñanza, que Dios utiliza las personas menos indicadas para llevar su obra. Para aquellos quienes están familiarizados con la Escritura, sabrán que la palabra diestro tiene un significado muy positivo en las Escrituras. Y simplemente para aclarar, diestro quiere decir la persona que tiene la tendencia natural de utilizar su mano. ¿Cuál es esta, mis hermanos? La derecha, muy bien, un 10. La mano derecha. El significado, vamos a verlo, si simplemente voy a utilizar 3 pasajes para ver lo positivo de cómo presenta la Biblia la diestra o la mano derecha. En Isaías capítulo 62, versículo 8, se nos dice que el Señor ha jurado por su diestra. En el libro de Salmos, en el capítulo 16, versículo 11, se nos dice que en su diestra hay deleites para siempre. Y en este mismo libro, pero ahora en el Salmo 110, versículo 1, se nos dice que el Señor le dice a su ungido: siéntate a mi diestra. Amados, la mano derecha era un simbolismo de poder y de habilidad. De hecho, el nombre de Benjamín, ¿saben qué significa? Significa hijo de la mano derecha. El hecho de que Dios escogiera a un zurdo nos habla de la ironía de esta historia, de que los hijos de la mano derecha, Dios levantó a un zurdo, a una persona que utilizaba su mano izquierda. El hombre menos pensado en toda la tribu de Benjamín fue el hombre que Dios utilizó para liberar a su pueblo. El escritor nos sigue narrando y nos dice que tanto Ahod como otras personas de la tribu fueron y le llevaron el tributo al rey Eglón. Este detalle simplemente nos viene a confirmar que Ahod lo veían como un líder dentro de su tribu.
También el escritor nos describe a Od como un hombre astuto y meticuloso en su forma de hacer sus planes. Pues resulta que en el lugar menos indicado para matar al rey, este varón, el escritor nos informa que se llevó escondido en su muslo derecho una espada. Si ustedes pusieron atención, o si anteriormente habían leído el capítulo 3 de este libro, en el versículo 17 hay una descripción física muy particular del rey. De hecho, aquellos quienes traen la nueva versión internacional notarán algo, que este texto, o el texto original, la Biblia de esta versión lo traduce de la siguiente manera, que Eglón era una persona muy gorda, no gorda, sino muy gorda. Obviamente que a los ojos del lector moderno, a nuestros ojos, esta descripción es un poco grosera. Nadie se va a dirigir o va a hacer esa descripción sobre otra persona, mucho menos de una persona que tiene autoridad y poder como para destruirte. Sin embargo, a los ojos de la audiencia principal, esta descripción es graciosa, que describan a este rey como un rey gordo, obeso. Más adelante, el autor de este libro nos relatará que esta gordura del rey iba a jugar o iba a ser un factor que jugaría en su contra. Después de haberle presentado el tributo al rey, se nos dice que Od iba de regreso, pero de nuevo regresa para ver al rey. Amados hermanos, sin importar el tiempo en el que estemos, ustedes y yo sabemos que el tener una auditoría o el estar presente de cualquier monarca, en el tiempo que sea, no es una cosa sencilla, sino que hay varios procesos. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a la Casa Blanca, un servidor aún no lo tiene, pero sé que si tú quieres ir, tienes que meter con mucha anticipación ese proceso. ¿Por qué? Porque te están revisando. Ahora, el escritor nos informa que a Od lo dejaron entrar sin ningún problema. Este varón de la tribu de Benjamín, a los ojos del rey y de los que estaban ahí, no era una amenaza. En otra traducción, a un lenguaje mucho más actual, la traducción traducción del lenguaje actual, describe a este juez llamado Od de la siguiente manera. En el versículo 15 dice, como impedido de la mano derecha. En otras palabras, algunos comentaristas han llegado a sugerir que a Od posiblemente la mano derecha la tenía paralizada o tenía alguna clase de impedimento físico. Por eso era zurdo este varón. Y cuando el rey y todos los demás que vieron que esta situación, que este hombre no era derecho, que usualmente se peleaba y se agarraba la espada con la mano derecha, dijeron, este hombre no es una amenaza. No indica, no llena el perfil, no está indicado, no es nada para nosotros. Amados, ¿alguna vez te has sentido la persona menos indicada para llevar a cabo lo que Dios te ha hecho o te ha dicho hacer? ¿Alguna vez te has sentido de esa manera? Quizás no calificado para llevar a cabo la tarea que Dios te ha mandado hacer. Tal vez sea el compartir tu testimonio de cómo Dios te salvó del pecado con algún desconocido, o el responder las preguntas difíciles de algún ser cercano sobre tu fe, o quizás el dar el devocional o el estudio bíblico a un grupo de personas que aparentemente están más preparadas que tú. Amados, la Biblia está llena de personas inadecuadas que Dios utilizó para llevar a cabo su obra. Cuando Moisés fue llamado a ser el libertador del pueblo de Israel, se nos menciona que Moisés era un hombre tartamudo. Cuando Samuel, el profeta Samuel, fue a visitar a Isaí, el padre de David, para ungir al próximo rey, el mismo padre de David no lo invitó a aquella reunión. Cuando Jesús llamó a los 12 discípulos, dentro de esos 12 había
definitivamente hombres con poca educación. Dentro de ellos también había un cobrador de impuestos, quienes anteriormente hemos visto que no tenían muy buena reputación dentro de la cultura y sociedad judía. Dentro de estos 12 también había un revolucionario que buscaba la libertad por medio de la violencia, y me refiero a Simón el Celote. Cuando Dios llamó a Pablo a predicar el evangelio al resto de las naciones, Pablo era conocido como un perseguidor violento de los cristianos. Espero que la idea haya quedado clara, la cual es de que Dios llama a gente descalificada. Dios no llama a la gente calificada, personas que piensan que pueden contribuir al reino de Dios a través de sus talentos. Dios llama a esta gente descalificada porque es a través de su gracia que Él nos califica. En Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 al 27, Pablo nos anima y nos exhorta con las siguientes palabras. Pues consideren, hermanos, su llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Amados hermanos, esos somos tú y yo. Esto nos lleva a nuestra tercera enseñanza en esta historia, la cual es de que Dios no actúa de acuerdo con nuestra lógica. Dios no actúa de acuerdo a tu lógica. Es probable que el orgullo de este rey Eglón fuera tan grande como lo era su cuerpo, porque pensó que Ahod no sería un peligro para él por la discapacidad aparente que tenía. Pero amados, este fue el primer grande error de este rey. Es probable que Ahod sabía de su propia condición y de cómo lo veía la otra gente, así que su desventaja la utilizó como una ventaja en contra de su enemigo. El plan astuto de Ahod se ve descrito en los versículos del 19 al 21. Algo importante de destacar en estos versículos es de que el escritor de Jueces, de alguna u otra manera, se enfoca en las acciones de este libertador, de este juez. Pero el enfoque de este escritor en ningún momento nos debe de hacer de perder la vista que detrás de Ahod, detrás de este plan, Dios siempre estaba trabajando. Dios estaba permitiendo que el plan de Ahod saliera como él lo había planeado. El plan se desarrolló de la siguiente manera. Primero, Ahod astutamente provocó la curiosidad del rey al mencionarle la siguiente frase en el versículo 19: tengo un mensaje secreto para ti, oh rey. La segunda parte del plan viene cuando el rey, al no considerar a este varón como una amenaza, ordena a todos salir de la sala y quedarse con él para escuchar aquel mensaje. El último acto, o el tercer acto, es cuando Ahod se acerca al rey para darle este mensaje de parte de Dios, para finalmente darle la estocada final o clavarle la espada en el estómago. Y es aquí donde la gordura de este varón o de este monarca jugó en su contra, porque se vio superado por la habilidad de aquel que él pensaba que estaba discapacitado. Hermanos, el escritor de este libro se vuelve bastante gráfico, sobre todo en el versículo 22, porque nos dice que una vez que la espada es clavada en el vientre de este monarca, se le salieron los excrementos. Pero antes de continuar con la historia, quiero mencionarles lo siguiente. Hace unas 2 noches anteriores, cuando mis hijos se estaban acostando, les conté esta historia. Y pues un servidor pensaba que no iban a poner mucha atención, a lo que me sorprendió, porque mi hija
me hizo unas siguientes preguntas. Y estas preguntas son preguntas que incluso nosotros debemos de preguntarnos acerca de esta historia, las cuales son así: ¿Dios aprobó las acciones de Ahod? En palabras menos o palabras más, mi hija me dijo: papá, ¿estuvo bien lo que hizo Ahod? Y en ese momento como que no se me venía la respuesta. ¿Fue correcto que Ahod matara al rey Eglón? ¿Existía acaso otra manera de resolver las diferencias entre estas dos naciones? Amados hermanos, como dije en un principio, el libro de Jueces es un libro donde constantemente nos vamos a topar con esta clase de preguntas morales, donde se siente la tensión entre el que escribió la Biblia de este libro, como también como el lector, sobre todo en el siglo XXI. El escritor nos dice en el versículo 15, para tratar de responder estas preguntas morales, es de que se nos informa en el versículo 15 que fue Dios quien escogió a Ahod. Ahod no se propuso a sí mismo, sino que fue Dios mismo quien lo escogió. En el versículo 20, Ahod le mencionó al rey que el mensaje venía de parte de ¿quién? De Dios, no de él. Este juicio venía de parte de Dios sobre este monarca. Versículo 27 y 28, Ahod llama a todo el pueblo a pelear, porque finalmente quien les había dado la victoria era Dios. Amados, no cabe duda que Dios había utilizado a la nación de Moab y a este rey como un instrumento de castigo hacia su propio pueblo, quien anteriormente se había rebelado y había quebrantado su ley. Pero ahora Dios estaba utilizando a este libertador zurdo para traer justicia y castigar también a la nación y al monarca de Moab. El escritor y teólogo Timothy Keller, hablando sobre este pasaje en específico, hizo el siguiente comentario: Dios no siempre trabaja por medio de lo que nosotros llamamos métodos normales. Hermanos, no todo lo que Dios haga lo vamos a entender. No todo lo que Dios permita va a ir de acuerdo a nuestra lógica humana. Pero una cosa sí podemos estar seguros: que todo lo que Dios hace es justo. Porque la Escritura nos dice que no hay maldad en él. Aunque la injusticia se multiplique y el caos pareciera reinar en este mundo, permíteme decirte que Dios nunca ha perdido el control de las cosas. Creo que todo lo contrario. En situaciones como hoy en este país y las diferentes leyes que se han estipulado en los últimos días, debemos más bien de orar a nuestro Dios para que nos dé sabiduría y discernimiento para entender aquellas situaciones que aparentemente pensamos que Dios no tiene el control. Oremos para que Dios nos traiga de su paz y podamos ver que aún a pesar de las cosas que no están funcionando a nuestro favor, aún esas, Dios tiene el control. Esto nos lleva a nuestra cuarta enseñanza. Dios trae libertad de la mano de la persona menos esperada. Dios trae libertad de la mano de la persona menos esperada. Después de matar a este rey de Moab, Ahod, se nos dice el escritor, que se escapa de la sala. El escritor de Jueces no se va a limitar ni tocar el corazón de presentar al rey de Moab como el único hombre necio de la nación, al subestimar a su propio enemigo. Esta necedad se esparce no solamente con el rey, sino con el resto de sus súbditos al dejar solo al rey.
podríamos decir, quien en su sano juicio dejaría al monarca o al gobernador solo con una persona que es considerado el enemigo? Nadie lo haría. Y la necedad también se ve en que aquellos varones o aquellos súbditos pensaron que ese olor desagradable que salía de la habitación era porque el monarca estaba haciendo de sus necesidades. Cuando empezaron a sentir esa inquietud y llegar a pensar que aquel gobernador estaba durando más del usual, dice que entonces trataron de abrir las puertas, entraron, pero cuando llegaron, Eglón ya había muerto. Eso le dio tiempo suficiente a Og para salir, huir de aquel lugar y hacer un llamado a Israel para luchar contra los moabitas, porque el Señor les había dado la victoria. Versículo 28 dice así: entonces Og les dijo: persíganlos, porque el Señor ha entregado en sus manos a sus enemigos, los moabitas. La victoria de Israel en aquel tiempo o en aquella ocasión fue tan contundente que el escritor nos indica y nos informa que fueron 10,000 hombres los que cayeron en batalla, hombres valientes y robustos. La nación que antes dominó por 18 años, ahora era la nación que era dominada por Israel. Y la tierra tuvo descanso por 80 años. Quisiera hacer aquí un paréntesis y simplemente enmendar mi error. El domingo pasado mencioné que el juez que duró más tiempo gobernando Israel fue Otoniel, que fueron los 40 años. Pero a la luz de este pasaje, pues 80 es más que 40. Así que el gobernador o el juez que duró más tiempo gobernando, que hubo paz en la nación, fue Ahod y no Otoniel. Cierro paréntesis y aclaro ese malentendido. En el capítulo 3, el escritor cierra de una manera que sorprende a cualquier lector que ha leído por primera vez este capítulo. Y dice así, versículo 31: después de Ahod vino Samgar, hijo de Anat, el cual hirió a 600 filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Para aquellos quienes seguimos aprendiendo, la aguijada de bueyes era una vara que se utilizaba para arriar esta clase de animales. Por lo tanto, el autor nos sorprende al decirnos que este juez mató a 600 filisteos con una vara para arriar animales, de una forma inesperada. Amados, para ser un poco más concreto y hablar de un juez en específico, la vida de Ahod nos dirige a Cristo. Nos dirige a Cristo porque, al igual que Ahod, Jesús fue una persona que fue la menos esperada para ser el libertador de Israel. Jesús no solamente fue el libertador de Israel, sino que también del mundo entero. El profeta Isaías, en el capítulo 53, nos dijo que este Mesías, al cual el pueblo de Israel estaba esperando, no había en él un aspecto físico que pudieran verlo y decir: wow, este tiene cara de libertador, este tiene cara de guerrero. Al contrario, nos dice que no había nada en especial en su físico. De hecho, el mismo profeta nos advirtió que el Mesías iba a ser despreciado y rechazado por los hombres. Pero de algo tenemos que tener cuidado, porque nuestro punto de vista o la manera de ver a los libertadores o a los Mesías ha sido moldeado por la cultura cinematográfica de Hollywood, donde deseamos ver a esta clase de héroes o de personas vestir, lucir y hablar de cierta manera. Pero la vida y muerte de Jesús y su resurrección, por supuesto, demuestran que Dios tenía un plan muy distinto y una idea totalmente diferente a lo que tú y yo a veces queremos ver en las personas. Muchos hoy en día siguen cometiendo el mismo error que cometió en su momento el rey Eglón, al subestimar al libertador escogido por Dios.
Porque cuando la gente escucha lo que Jesús hizo por ellos para dar esa libertad de sus pecados a través de su muerte y de su resurrección, lo único que reina en el corazón de estas personas es la indiferencia y la apatía y el desprecio de lo que Jesús hizo por la humanidad. Amados, aunque Ahod tiene ciertas semejanzas con Jesús, nuestro Señor Jesucristo lo sobrepasa por mucho. Porque el Señor Jesús no tuvo que recurrir al engaño para liberarnos. No tuvo que levantar una espada para derrotar a su enemigo, ni tampoco convocar a un ejército para lograr la paz entre los hombres y Dios. Amados, esto me hace preguntarte lo siguiente: ¿cómo respondes a la forma tan inesperada de salvación que Dios proveyó a través de Cristo Jesús? ¿Cómo sigues respondiendo? ¿Con gratitud por aquella salvación inmerecida que Dios te dio a través de Cristo Jesús? ¿O al igual que el mundo entero, sigues viéndolo y despreciando a aquel que murió por ti en la cruz del Calvario? Oremos a nuestro